Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Tenemos una muy importante participación de compañeros y compañeras de regiones, así que muchas gracias por su puntualidad y por acceder y por participar de esta invitación que estamos haciendo desde nuestra Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos. Voy a partir solo dando algunas excusas. Hoy día sí, es un día bien intenso, tenemos distintas actividades tanto en la región metropolitana como en otras regiones que han impedido que algunos compañeras y compañeros que estaban comprometidos inicialmente puedan asistir, pero aún así hemos decidido mantener la convocatoria por la importancia de la actividad, pero además porque va a quedar grabada y nos va a permitir posteriormente difundirla. Entonces, en nombre del Directorio Nacional de la ANEICH, nuestra presidenta nacional, Evelina Peleo, quiero agradecer que hayan accedido a esta invitación. Quiero dar el contexto de la actividad y por qué nos ha parecido relevante realizarlo. Voy a presentar primero a nuestro expositor, a quien le voy a dar la palabra después, don Daniel Silva Horta. Él es abogado, doctor en Derecho, es académico de la Universidad Austral, especializado en Derecho Sancionatorio Administrativo y uno de los académicos reconocidos en la plaza respecto de estas materias. De hecho, tenemos el gusto de tenerlo hoy día aquí en Santiago porque estaba participando también de otras actividades académicas de las mismas materias. Para nuestra organización, esta charla tiene una importancia particular. Hemos tenido durante este último periodo discusiones y situaciones en nuestro servicio en que, a partir de nuestro rol de protección y defensa de los derechos de nuestros afiliados y afiliadas, se ha relevado en un proceso sumarial que aún está en curso, pero que es de la mayor relevancia, justamente una situación en la que un funcionario relevó en su oportunidad la ilegalidad de una orden que se realizó finalmente de manera imperfecta, y nos ha parecido que el avanzar en poder exponer ante la comunidad de nuestro servicio, ante sus funcionarios y funcionarias, respecto de cuáles son sus obligaciones y derechos en una materia tan sensible, con las consecuencias que esto puede tener en el ámbito del derecho sancionatorio, es de la mayor relevancia. Quiero destacar asimismo que nosotros cursamos invitaciones a los distintos subdirectores, directores regionales. Muchos de ellos se han excusado por otras actividades, pero también algunos han enviado y están aquí presentes con nosotros representantes de distintas subdirecciones. Quiero agradecer esa participación y particularmente la directora nacional, Carolina Saravia, también se ha excusado de participar directamente, pero quiero relevar que ella ha planteado e instruido para que esta iniciativa que estamos tomando también sea con la participación de funcionarios que pertenecen a las áreas de formación de nuestra institución, para que posteriormente se evalúe a nivel institucional cómo incorporar estas materias en nuestros formatos de formación, capacitación institucional. Así que, dicho lo anterior, no digo más y muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Si fallé en mi presentación, encantado de que tú mismo lo complementes, y infinitas gracias por estar con nosotros hoy día. Bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todas y todos. Un honor, la verdad, estar aquí con ustedes esta tarde. No conocía estas dependencias, este lugar histórico también. A veces, cuando somos o vivimos en regiones, estamos un poco alejados de sitios simbólicos de nuestro país, ¿cierto? Y acá en Santiago se vive una cuestión más republicana e histórica que a veces nos hace falta en regiones. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, a Carlos, a Evelyn, a Carlos Ramírez también, que me ha contactado para discutir algunas ideas. Y quiero felicitarlos también por preocuparse de temas como este. Vengo en la mañana de un conversatorio sobre reformas a los sumarios administrativos, y justamente uno de los consensos académicos que hay es que nos preocupamos mucho de la sanción, mucho del procedimiento para castigar funcionarios, en circunstancias de que tenemos que preocuparnos mucho más de la prevención,
de la capacitación de los funcionarios y de la utilización de otras herramientas para eventualmente evitar incumplir deberes funcionarios. Así que me parece muy valorable que como asociación se preocupen de generar estos espacios de conversación con los funcionarios. Entiendo que hay muchos funcionarios conectados en regiones también, así que me alegro que esto 90 parece. Y algunas múltiples, ¿no? Es mucha gente. Así que espero que lo que voy a tratar hoy día sea un tema de utilidad. Me parece que es un tema extremadamente práctico, este de la representación de la ilegalidad, que quizás por eso también se justifica el interés que ha habido esta tarde, porque si bien es un tema que está brevemente regulado en el Estatuto Administrativo, para un funcionario público puede marcar la diferencia entre una destitución o no, entre un juicio de cuentas y reembolsarle los recursos al fisco o no. Por lo tanto, me parece una herramienta que todo funcionario público debiese conocer y saber los criterios con que se aplica. Esta presentación está dividida básicamente en 4 partes principales. En la primera quiero hacer una especie de contexto respecto de la representación de ilegalidad. Creo que sería un error entrar de inmediato a los temas prácticos sin una reflexión sobre en qué contexto se inserta este derecho o este deber funcionario. Ya vamos a ver que sobre eso hay discusión también. Luego vamos a ver los aspectos normativos y procedimentales de la representación de ilegalidad. Luego las consecuencias que tiene en materia de responsabilidad para finalmente compartir algunas reflexiones de carácter más bien práctico. ¿Cuál es el contexto de la representación de ilegalidad? ¿En qué se enmarca este instrumento o este mecanismo que se reconoce en lo que a nosotros nos importa en el Estatuto Administrativo, ¿cierto? Y la representación de ilegalidad se enmarca en el régimen jurídico que vincula a la administración con sus funcionarios. Este especial régimen jurídico, ¿cierto?, que conocemos como la función pública. Y en Chile tenemos un modelo de función pública particular, que es lo que se denomina en la teoría o en la dogmática como un modelo burocrático centralizado, que es una forma de organizar a los funcionarios por parte de la administración. ¿Hay otras formas? Desde luego que sí, pero nosotros como república, desde nuestro inicio, adoptamos este modelo burocrático centralizado. Y para entender el modelo burocrático centralizado tenemos que tener presente que este modelo, algunos le llaman también modelo francés o modelo napoleónico, y para a su vez comprender qué es lo que pretendía Napoleón con un modelo burocrático centralizado, es bueno conocer la visión que tenía este señor hace ya muchos años, ¿cierto? Y lo que tenía Napoleón en mente al construir un modelo burocrático centralizado de función pública era construir un gran poder. O sea, los funcionarios públicos no eran vistos como algo accesorio en el buen funcionamiento de la República. Napoleón detectaba que habían 2 grandes poderes, el eclesiástico y el poder militar. Y dice, yo quiero construir en Francia un gran poder, el orden civil, un poder que permita que la administración funcione como una maquinaria eficiente y eficaz, similar a los ejércitos. Esto de similar a los ejércitos ya tiene que empezar a hacernos ruido, ¿cierto? Respecto de, bueno, la obediencia, órdenes, representación de ilegalidad. Estas cosas no están ahí porque sí en el Estatuto Administrativo, son parte de lo básico de este modelo, de la esencia del modelo. ¿Y qué particularidades tiene este modelo burocrático, centralizado, francés, napoleónico, como queramos llamarle? Básicamente tiene 3 elementos esenciales. Todo esto es planteado muy bien, ¿cierto?, por los franceses. En primer lugar, meritocracia.
no podemos tener una administración pública que no sea meritocrática. Lo que conocemos en la administración en Chile hoy día como la carrera funcionaria, ¿cierto? Reglas de ingreso, reglas de ascenso, todo bajo parámetros meritocráticos. Otra cosa es cómo está la realidad chilena en esta materia, ¿no? Estoy contándoles los aspectos teóricos e ideales del modelo. Después podemos discutir si esto se ha desnaturalizado o no. Desde luego, a mi juicio que sí. Luego, un segundo elemento principal es la identificación de los funcionarios con el Estado. O sea, el funcionario no se identifica con una autoridad política, no se identifica con una ideología en particular, el funcionario se identifica con el Estado. Y aquí los franceses estaban pensando en esta idea similar a lo de los ejércitos, ¿cierto? Casi con la idea como de inmolación por la patria. Y eso era algo especial que tenía este orden civil que se estaba creando. Y luego está la independencia de la clase política como un elemento esencial. Hay una clase política dominante que define las políticas públicas, que aporta las decisiones, pero bajo ese poder político hay un cuerpo burocrático centralizado que funciona independientemente de las autoridades políticas de turno. Es la maquinaria que cuando la política dice hay que construir escuelas, es la maquinaria que logra que se construyan esas escuelas. Y esto es algo que en Chile fue abordado por probablemente el jurista más brillante de derecho administrativo, ¿cierto?, en nuestro país, don Valentín Letelier, que planteaba justamente lo que les estoy indicando, ¿cierto? Los funcionarios se encuentran subordinados a lo que manda la política, la obediencia, ¿cierto? Los funcionarios cumplen lo que pide la política, y por eso Valentín Letelier decía: las revoluciones se hacen en contra de los gobiernos y no en contra de los funcionarios de la administración. Y en el mismo sentido reflexiona Weber a propósito del modelo burocrático y dice: en las guerras hay que tomar el gobierno enemigo, la burocracia va a seguir funcionando igual. Entonces es importante en nuestro modelo de organización distinguir claramente entre cargos políticos y la burocracia funcionarial. ¿Cuáles son estas dos caras de este elemento esencial de la burocracia, que es la independencia? Si los funcionarios no son independientes, se nos complica el modelo burocrático. Esto tiene dos caras, podríamos decir. Por un lado, la estabilidad funcionaria. Para que los funcionarios sean independientes, tienen que tener estabilidad. No puede estar condicionada su continuidad en el servicio a la discreción de la autoridad. Y esto explica algo que a la gente que no trabaja en la administración le parece tan extraño como la idea de los funcionarios de planta, ¿cierto? ¿Por qué en la administración hay funcionarios de planta? Bueno, esa idea del funcionario de planta tiene que ver con esto, con que el funcionario no esté supeditado a la voluntad de la jefatura respectiva. Y como contrapartida, los funcionarios van a ser independientes, van a tener estabilidad, pero como contrapartida está la obediencia. Los funcionarios, como esta maquinaria, ¿cierto?, van a obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos. La idea de construir o no una escuela no va a quedar supeditada a la voluntad de cada funcionario. Si la política dice vamos a construir escuelas, los funcionarios van a construir escuelas. Y esto nos lleva entonces a acercarnos a la idea de la representación de la ilegalidad en base a la obediencia. ¿Qué es esto de la obediencia como elemento de esta independencia de los funcionarios públicos? En términos muy sencillos, ¿cierto?, es el deber, es un deber, es una obligación que tienen los funcionarios de cumplir las órdenes de los superiores jerárquicos. Yo fui 12 años funcionario público y claro, a veces uno se encuentra con colegas que le plantean su reparo respecto de por qué tenemos que obedecer órdenes de los superiores jerárquicos.
Y bueno, es que así es el modelo, digamos, y así es la regulación. ¿No? Si uno no quiere obedecer, la verdad que en la función pública no es el camino, porque este es un elemento central de la forma en que se estructura el sistema. Obedecer entonces es cumplir las órdenes que nos imparten o que imparten los superiores jerárquicos. ¿Qué modelos de obediencia existen en la teoría? En la teoría básicamente se identifican tres modelos de obediencia. Un modelo de obediencia absoluta en el que el funcionario tiene que cumplir todas las órdenes que imparta el superior jerárquico. Da lo mismo la orden, da lo mismo si es legal o ilegal, el funcionario cumple todo. Luego, la doctrina también identifica otro modelo de obediencia relativa, en que el funcionario solo cumple las órdenes que son legales. O sea, el funcionario recibe la orden, analiza y si es ilegal no la cumple, si es legal la cumple. Y luego tenemos un sistema de obediencia reflexiva que está ahí en rojo en la presentación, porque ese es el modelo que tenemos en Chile. El funcionario, cumple las órdenes que son legales y las órdenes que estima que son ilegales las debe cumplir solo en caso de insistencia de la jefatura. Si no, no está obligado a cumplirla. ¿Qué implica esto? Implica que el funcionario tiene que hacer una ponderación cada vez que recibe una orden. Debe examinar la legalidad de la orden. Como por ejemplo, está ahí en la presentación. Bueno, mi jefatura me ordenó pagar esta subvención. ¿Será legal pagarla o no pagarla? Tiene que haber algún grado de ponderación y reflexión del funcionario respecto de las órdenes que recibe. Por eso se llama obediencia reflexiva. ¿Qué es una orden? Parece que si la obediencia es el deber de cumplir las órdenes, tenemos que saber qué es una orden. Y una orden, en términos sencillos, es una manifestación de voluntad que el titular de un poder genérico específico de supremacía reconocida por el derecho dirige al subordinado a fin de exigirle un determinado comportamiento. Y aquí en la definición hay varios elementos importantes. En primer lugar, hay una relación de jerarquía, ¿cierto? En segundo lugar, esta persona que emite la orden tiene un poder establecido por el derecho, no es un poder fáctico, ¿cierto? No es un colega que le dice a su par, mira, te ordeno a que hagas tal cosa. Tiene que estar esto en el marco jurídico de la orgánica de la institución. Y es una exigencia, no es una sugerencia, no es un mire, determine usted, es algo perentorio. Es una exigencia de un comportamiento. Haga algo, no haga algo. ¿Tienen los funcionarios públicos el deber de impartir las órdenes de los superiores jerárquicos? Desde luego que sí. Desde luego que sí, y esto está establecido en dos normas de nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde cuando se ocupa aquí de los elementos básicos de la organización de los funcionarios públicos y dice régimen jerarquizado y disciplinado, y aquí se nos viene a la mente Napoleón de nuevo, ¿cierto? Bueno, jerarquizado y disciplinado, o sea, jerarquizado en el sentido de grados con distintos niveles de competencia y disciplinado en el sentido de que hay mecanismos para castigar el incumplimiento de los deberes funcionarios. Los deberes funcionarios todos se entienden bajo la amenaza de un castigo, si no, no serían deberes, serían pautas de recomendaciones de comportamientos funcionarios. Entonces, disciplinado en el sentido de la obediencia de los deberes que impone el estatuto. Y aquí, cuando se establecen entonces estos elementos centrales de la función pública chilena, el legislador dice, y además dejemos expresamente establecido que tienen que cumplir, obedecer las órdenes que impartan los superiores jerárquicos. O sea, hay una especial
preocupación en el ordenamiento jurídico por el tema de la obediencia. Y esto se refleja luego en el estatuto administrativo, ¿cierto?, donde se establece entre las obligaciones funcionarias una letra aparte para reiterar este deber de obedecer las órdenes que imparten los superiores jerárquicos. La Contraloría no ha tenido duda respecto de que existe este deber. Siempre es importante estar mirando qué dice la Contraloría respecto de lo que uno va planteando, porque en este modelo chileno en que la jurisprudencia administrativa es vinculante para los organismos de la administración, es importante conocer esa mirada, y la Contraloría es clara. Los funcionarios tienen el deber de obedecer y dice que quien infringe esa obligación puede ser objeto de anotaciones de demérito o de sanciones disciplinarias. O sea, no está en discusión en nuestro sistema jurídico el deber de obediencia de los funcionarios públicos. Y aquí ya vamos llegando a la representación de ilegalidad. ¿Y qué puede o debe hacer el funcionario si estima que la orden impartida por el superior jerárquico es ilegal? La representación de ilegalidad, ¿cierto?, que es el corazón de esta presentación. Veamos la regulación, porque es tan breve la regulación que me parece que es pertinente leer el artículo. Dice que en el caso que se refiere a la letra F, este deber de obediencia del artículo anterior, si el funcionario estimara ilegal una orden, deberá representarla por escrito, y si el superior la reitera de igual forma, aquel deberá cumplirla, quedando exento de toda responsabilidad, la que recaerá por entero en el superior que hubiera insistido en dicha orden. Luego, esto tiene una segunda parte, que dice que tanto el funcionario que representare la orden como el superior que la reiterare enviarán copia de las comunicaciones mencionadas a la jefatura superior correspondiente dentro de los 5 días siguientes contados de la fecha de la última de estas comunicaciones. Esa es toda nuestra regulación sobre la representación de ilegalidad. No es más que eso, pero esa breve regulación no solamente es muy potente respecto de sus consecuencias, sino que también ha dado lugar a algunas discusiones interesantes. ¿Qué será representar? Parece que si debemos o podemos representar la ilegalidad de algo, tenemos que darle una vuelta a esta idea de representar. Y representar en este caso es simplemente hacerle presente al superior jerárquico la ilegalidad de la orden. No exige la normativa que acabamos de ver un especial estándar de fundamentación. No se exige que el funcionario acompañe un informe en derecho que explique por qué estima que esa orden es ilegal, sino que simplemente advertir a la autoridad que esa orden es ilegal. Desde luego, siempre es bueno, para que esto no parezca un ejercicio caprichoso o arbitrario, e incorporar algún grado mínimo de fundamentación. Lo que pone en tensión también la figura, porque hasta dónde todos los funcionarios tienen los conocimientos suficientes como para poder fundamentar mucho la representación de ilegalidad, ¿cierto? Hay una tensión ahí, hay una tensión no resuelta. Voy a volver sobre ese punto más adelante. ¿Cuáles son los presupuestos de la representación? ¿Qué tiene que haber para que opere la representación? En primer lugar, evidentemente, una relación jerárquica entre quien emite la orden y quien recibe la orden. Por lo tanto, no opera la representación cuando un jefe de departamento que está en mi mismo grado jerárquico me dice, pague usted la subvención. Bueno, es que ahí no hay una orden. No hay una orden, ¿cierto? Por mucho que un oficio esté construido usando verbos en modo de orden, pague usted la subvención. Bueno, si no hay una relación jerárquica, no es una orden. Y el segundo presupuesto evidente es esta ponderación del funcionario que considera que la orden es ilegal. Y esto a propósito de la invitación a esta actividad que dice algo así como el derecho y deber funcionario, ¿cierto?
No sé cómo llegaron a esa expresión, pero da cuenta de algo muy interesante, que es que no tenemos mucha claridad en Chile si esto es un derecho funcionario o es un deber de los funcionarios. Y obviamente ese es un problemazo para efectos de las consecuencias que puede tener esa conceptualización. Hay algunos que dicen, mira, los funcionarios tienen el deber de representar la ilegalidad. ¿Por qué? Argumento literal, lo vimos, el artículo 62, dice que el funcionario deberá representar la ilegalidad. Entonces, ¿por qué vamos a cuestionarnos si esto es un deber o un derecho? Está clarito, literal, el funcionario deberá. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que se podría sancionar a un funcionario por no representar la ilegalidad. Cada vez que el funcionario cumple una orden que luego se estima ilegal, se le podría reprochar no haberla representado en su oportunidad. Y además se le podría reprochar haberla cumplido. Sin embargo, yo diría que la tesis dominante en la doctrina, y yo diría aquí, voy a tomar posición, la buena doctrina entiende que esto es un derecho de los funcionarios públicos y no un deber. Y así lo explica con bastante claridad, diría yo, el profesor Julio Pallavicini en un texto que se publicó hace poco sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos. Y él dice derechamente, bueno, la representación es un derecho. No hay duda de esto. O bueno, dice, hay duda, pero tenemos que interpretar esto como un derecho. Y por lo tanto nadie podría ser sancionado en Chile por no representar una orden ilegal. No se le puede sancionar al funcionario por no ejercer un derecho. Y él argumenta su tesis de por qué esto es un derecho y no es un deber. En primer lugar dice, mire, si el legislador hubiese querido que esto sea un deber, lo hubiera incorporado en el artículo anterior, en el de las obligaciones funcionarias. Lo hubiese incorporado ahí en el artículo 61, pero el legislador no lo hizo. Y eso ya nos da cuenta de que hay algo distinto. Y segundo dice, entender que un deber nos llevaría a un resultado absurdo, en que los funcionarios tendrían doble responsabilidad. Responsabilidad por cumplir la orden ilegal y responsabilidad por no representar la orden ilegal. En la jurisprudencia de la Contraloría, y nuevamente siempre en el derecho administrativo vamos mirando a la Contraloría, no ha habido una reflexión muy profunda sobre esto, ¿no? Pero en algunos dictámenes se alude, siguiendo el tenor literal de la norma, al deber de representación, pero en otros como este, por eso me pareció especialmente relevante de traerlo a colación, porque abona la tesis, además que yo creo que es correcta. La Contraloría habla de la facultad de representar. O sea, yo creo que hay un espacio aquí en la jurisprudencia administrativa para decir, mire, la Contraloría se ha referido expresamente a esto como una facultad, la facultad de los funcionarios para representar. Así que, de todas maneras, no es una cuestión que esté 100% zanjada en Chile, e insisto que yo creo que la mejor forma de entender esto, en un sentido funcional, sistémico, es que esta es una facultad que tienen los funcionarios para eximirse de determinada responsabilidad. Vamos a las formalidades que debe cumplir la representación. Formalidades que a veces uno dice, mire, los aspectos formales son los menos importantes. Bueno, en este caso, la Contraloría ha hecho que las formalidades sean excesivamente importantes. Y digo intencionalmente excesivamente. Vamos a ir viendo ese asunto. ¿Cuál es la formalidad de la representación? De esta comunicación que envía el funcionario y dice, mire, esta orden es ilegal. La formalidad esencial, insalvable, es que sea por escrito. La representación tiene que ser por escrito. Oiga, mire, pero es que yo no hice una presentación por escrito, pero en la reunión le dije a mi jefatura, le dije, mire, esto es claramente ilegal. Bueno, eso no sirve. Eso no sirve. Mire, pero yo llamé por teléfono al jefe de servicio y le dije, ustedes no pueden hacer esto. Eso no sirve.
No sirve porque el legislador dice que es por escrito y no dice porque ni la Contraloría ni el Tribunal de Cuentas, que al final son los que deciden, le dan valor a una representación que no sea por escrito. O sea, la escrituración es fundamental. ¿Y escrituración podría ser un correo electrónico? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Evidentemente, el estatuto administrativo, que es del año 89 y tiene 53.500 problemas, no considera el uso de medios tecnológicos, pero en base a otras disposiciones, a estas normas de la Ley de Procedimientos Administrativos que propone favorecer la utilización de medios electrónicos, yo creo que perfectamente se puede hacer por correo electrónico. O sea, el correo cumple esta exigencia por escrito. Ahora, si yo fuera el funcionario, igual envío un ordinario interno para evitarme cualquier discusión respecto de este asunto. Como les mencionaba, la jurisprudencia ha sido bastante exigente respecto del cumplimiento de esta formalidad y así, por ejemplo, en este dictamen que pueden ver allí en la presentación, le plantea derechamente al funcionario que no se puede eximir de responsabilidad en base a una representación realizada de forma verbal. O sea, es por escrito o no hay nada. Quizás eventualmente una representación verbal podría ser ponderada por la administración en las atenuantes, como una especie de eximente imperfecta, como algo que pueda ser ponderado al momento de determinar eventualmente la sanción. Yo creo que eso se podría construir. Pero desde el punto de vista del efecto relevante de la representación de ilegalidad, este principal consejo, por escrito. Y aquí viene donde siempre se genera la confusión práctica del funcionario. ¿Se exime el funcionario de responsabilidad por el solo hecho de representar por escrito la orden? Y digo, miren, revisé el artículo 62, así que le envié a mi jefatura un correo electrónico donde le digo que esto es ilegal. Así que ahora yo me quedo tranquilo, que me envíen nomás la resolución de pago de la subvención, yo la voy a firmar porque yo ya advertí que esto era ilegal. La respuesta es no. No basta representar por escrito la ilegalidad para eximirse de responsabilidad administrativa. El funcionario solamente se va a eximir de responsabilidad administrativa si la jefatura insiste por escrito la orden. Solo en base a la insistencia por escrito se exime el funcionario de responsabilidad. Muy importante, no basta solo la representación de ilegalidad. Y esta insistencia de la autoridad también tiene que ser por escrito. Si después ustedes en un sumario dicen, no, mire, es que verbalmente la jefatura me insistió, no sirve. La insistencia tiene que ser por escrito. La orden original pudo haber sido verbal, ¿cierto? La orden original. Pague la subvención. Luego el funcionario representa por escrito y luego la insistencia tiene que ser por escrito. ¿Qué pasa si la jefatura no insiste la orden? El funcionario la representa y la jefatura acusa de recibo y luego le envía de nuevo la resolución ahí para que la avise el funcionario, pero formalmente no le ha insistido por escrito el cumplimiento de la orden. Esto tiene importantes consecuencias. Si la autoridad no insiste por escrito la orden, el funcionario no tiene la obligación de cumplir. No tiene la obligación de obedecer la orden original. Y por lo tanto no incurre en responsabilidad administrativa si no cumple con esa orden. O sea, el deber de obediencia, podríamos decir, queda suspendido hasta que se insiste la orden por escrito.
Ya esto se lo anticipaba, ¿cierto? Y si la jefatura insiste, pero verbalmente, la orden, si le dice, oiga, pero es que usted siempre es un funcionario tan complicado, me pone puros pero a mi administración. Y ahora lo que me faltaba para que me complique más la gestión es que me empiece a representar por escrito. Así que, oiga, no sea complicado, por favor, firme la resolución. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso no exime de responsabilidad administrativa. Solo la insistencia por escrito, disculpen lo reiterativo, pero me parece importante, solo la insistencia por escrito exime de responsabilidad. Si la orden es insistida, otro escenario, la administración insiste con la orden, por escrito, pague la subvención. El funcionario puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo me aburrí, no voy a pagar la subvención, porque ya le dije a usted que esto es ilegal. Así que por mucho que me insista por escrito, no voy a pagar la subvención. Bueno, si la orden es insistida en la forma que exige la ley, el funcionario no puede negarse a cumplir la orden. El funcionario tiene que obedecer. Si no cumple la orden insistida, incurre en la infracción del 61 letra F, ¿cierto? De esta obligación de obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos. ¿A quién más hay que informar? ¿O esto queda solamente entre el funcionario que da la orden y el funcionario que recibe la orden? Lo vimos, ¿cierto? El artículo 62 establece que esto hay que comunicárselo además a la jefatura correspondiente. Y esta comunicación tiene que hacerla tanto el funcionario que recibió la orden como el funcionario que impartió la orden, y tienen un plazo de 5 días a contar de la última de las comunicaciones. O sea, la jefatura superior de esos funcionarios tiene que saber que aquí, podríamos decirlo así, hay un problema o hay alguna discrepancia respecto de una ilegalidad de una orden que se está dando. Pero como pueden ver, el sistema siempre privilegia el cumplimiento de la orden, sin perjuicio de eximir de responsabilidad al funcionario, privilegia el cumplimiento de la orden, y eso nos lleva a lo primero de esta presentación. Este es un sistema jerárquico y disciplinado en que la obediencia del funcionario está como uno de los pilares del modelo. Ahora, si no nos gusta el modelo, está bien también, digamos, pero este es el modelo que tenemos en Chile. ¿De qué responsabilidad se libera el funcionario cuando representa la ilegalidad de la orden y cuando esta ilegalidad, cierto, después es insistida por parte de la jefatura? ¿Qué dice la norma? La norma decía que el funcionario se exime de toda responsabilidad. Y esto de toda responsabilidad ha generado algunas discusiones en el ámbito doctrinario y jurisprudencial. Y para entender esto tenemos que recordar que básicamente los funcionarios públicos tienen tres responsabilidades, tres tipos de responsabilidades. Responsabilidad administrativa, la que se hace efectiva a través de los sumarios administrativos, ¿cierto? Que pueden terminar con amonestación, multa, suspensión, destitución. Responsabilidad civil, de la que muy poco nos preocupamos los funcionarios. ¿Cuántos funcionarios sabemos de los juicios de cuenta, de los reparos? Sabemos muy poquito. Pero los funcionarios tenemos responsabilidad civil, que quiere decir que si por una acción u omisión culposa le generamos un perjuicio al patrimonio del fisco, nos pueden obligar a reembolsarlo. O sea, 1.000.000, 10, 50, 100, 500, no hay límite. O sea, el patrimonio del funcionario público está en juego cada vez que firmamos un acto administrativo. Oiga, pero es que yo llegué a trabajar y me dijeron que aquí había que poner la mosca nomás, y yo puse la mosca en el oficio. Es típico cuando uno ingresa a la administración y dice, por favor, la mosca. Bueno, esa mosca
Ha dicho la Contraloría que es una autorización formal que hace un funcionario respecto de la orden que se está instruyendo o de la decisión que está en ese acto administrativo. Cada vez que usted firma abajo, aunque sea esa iniciales, ¿cierto? Chiquitita abajo en la resolución, usted está autorizando la tramitación de ese acto administrativo. Y ahí está comprometiendo su responsabilidad. Oye, pero es que al final la resolución la firma, no sé, el director. Yo solamente aviso antes porque me encargaron redactar la resolución. Bueno, pero es que usted firmó la resolución. Si usted era solamente el redactor, yo no sé cómo están hoy día los actos administrativos en impuestos internos, pero por ejemplo, donde yo trabajaba, el... ¿Perdón? Harta mosca, siempre hay unas iniciales chiquitas. Estas son las cosas que uno nunca pregunta, empieza a trabajar y firma, ¿no? Pero hay unas iniciales en minúscula y hay unas iniciales en mayúscula. Y las iniciales en minúscula estaban asociados a la persona que, no sé, exactamente, que en los años 80 hacía como de mecanógrafo, y entonces esa persona sí que no tenía ninguna responsabilidad. Por lo tanto, esa persona redactaba sin ninguna responsabilidad y en minúscula porque no tenía que firmar. Entonces siempre la persona que redacta el documento va en minúscula y después quienes asumen responsabilidad en la práctica en mayúscula. Entonces esta responsabilidad es en mayúscula. Si usted firma el documento, compromete su responsabilidad y compromete su patrimonio. ¿En qué ámbito? ¿De qué nos exime esta representación de ilegalidad? ¿De qué nos libera esta representación? En primer lugar, de la responsabilidad administrativa, ¿cierto? De esta posibilidad de ser castigado a través del poder disciplinario de la propia administración. No me pueden destituir si yo representé la orden legalmente y la cumplí después cuando ya me llegó la orden formal de insistencia. Luego, en la responsabilidad civil. Y esto me parece, como les comentaba, tanto o más importante que la administrativa. Y de hecho, gran parte de la construcción que hay, la poquita jurisprudencia que hay de representación de ilegalidad, son sentencias del Tribunal de Cuentas, donde el funcionario alega que eventualmente representó la ilegalidad y generalmente la representó mal. Y eso es lo dramático. Y conozco casos muy, muy cercanos. Y te cuentan, mira, ¿sabes qué? Me notificaron de un reparo, 200 millones de pesos. Está demandado no sé, el alcalde, el jefe de administración y el jefe de recursos humanos. ¿Y usted representó la ilegalidad? No, si yo le dije al alcalde, envió un correo y el Tribunal de Cuentas es muy formalista. Oiga, es que la forma de representar no se cumplió, así que usted es condenado. Vamos a devolverle al fisco los 200 millones de pesos. Hay que meterse en ese tema de la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Bueno, no hay duda de que esto opera como eximente en el ámbito de la responsabilidad civil. Sobre eso hay un muy buen artículo del profesor Juan Carlos Ferrá sobre eximente en materia de responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Y hay jurisprudencia del Tribunal de Cuentas también. Y este asunto se nos complica en materia penal, porque los funcionarios públicos también tenemos responsabilidad penal. De hecho, hay un catálogo especial de delitos de los funcionarios públicos. Y en materia penal se ha entendido en general por la doctrina de que no aplica esta eximente, lo que desde luego es problemático para el funcionario público. Yo esto lo he conversado harto con profesores de penal, con jueces, en la búsqueda de algún fallo que haya reconocido esta eximente en materia penal y no he podido dar con ninguno. Si alguno de ustedes alguna vez encuentra uno, le agradecería que me lo comparta. El derecho penal tiene sus propias reglas, tiene sus propias eximentes de responsabilidad. Eventualmente esta figura podría servir para la configuración de un eximente penal, pero eso ya va todo en la lógica del derecho penal. Yo, desde luego, no soy penalista, así que no puedo profundizar en esos aspectos,
Mi prevención sería decir, ojo que hay una posición mayoritaria que entiende que la representación de ilegalidad no aplica, al menos como la entendemos en el ámbito civil y administrativo. Quizás puede servir para construir otra eximente, pero del Código de Penal, no es una eximente que automáticamente se aplique en ese ámbito. Entonces, esto queda graficado más o menos así, ¿cierto? La representación de ilegalidad nos libera de responsabilidad administrativa, nos libera de responsabilidad civil, pero al parecer, por lo que se plantea hoy día en Chile, no nos libera de responsabilidad penal. Bueno, ¿y quién va a asumir la responsabilidad de la orden ilegal entonces? Si el funcionario representó, tuvo que cumplir, pagó la subvención y ahora le dicen que estuvo mal pagada esa subvención. Que el colegio al que se le transfirió la subvención no cumplía con los requisitos legales para recibirla. El estatuto es claro. La responsabilidad, toda la responsabilidad recae en el superior jerárquico. Por lo tanto, los superiores jerárquicos tienen el deber de examinar bien cuando les representan la ilegalidad de una orden y entender que no es solo porque este funcionario es complicado, no es solo porque este funcionario es muy leguleyo, tiene que llegar a la convicción de que efectivamente su orden se ajusta a derecho, porque él es el que va a asumir toda la responsabilidad. Basta con que un funcionario de los que están ahí en todas esas firmas, de esas 10 autorizaciones, represente la ilegalidad para eximir a todos los demás. Se ha planteado esta discusión. Mire, yo no representé porque supe que representó Evelyn. Entonces, al final era lo mismo, si es el mismo acto administrativo, son los mismos fundamentos. La jurisprudencia del Tribunal de Cuentas ha sido clara. No. La representación de ilegalidad tiene efectos personales, individuales. No es represento por mí y por todos mis compañeros. No. Cada uno tiene que representar si estima que es ilegal la orden. ¿Qué problemas vemos en la práctica respecto de esto? Porque a veces uno repasa las normas y reflexiona solo en términos jurídicos, pero yo sé que cuando estoy hablando, ustedes están pensando en complicaciones de carácter prácticas también. Primer problema que creo que de alguna manera se aminora con este tipo de actividades. ¿Tienen los funcionarios públicos los suficientes conocimientos o están en posición jurídica de representar la ilegalidad de una orden? Difícil, ¿cierto? Muy difícil, muy difícil. Además que la ilegalidad no siempre es evidente. Hay zonas grises en el derecho, zonas de interpretación, zonas de argumentación. Por lo tanto, este sin duda que es un problema. Tenemos una herramienta que nos protege en caso de que estimemos la ilegalidad de una orden, pero parece que no siempre estamos en posición jurídica de representar esa ilegalidad. Luego, más complicado todavía diría yo, ¿tienen los funcionarios a contrata suficiente independencia para representar la ilegalidad? ¿En qué posición se encuentra ese funcionario a contrata si sabe que su continuidad en el servicio depende de la discreción de su autoridad? Ese funcionario que en una región depende directamente de un Ceremi y recibe una orden, estima que es ilegal, y recibe la orden el 1 de noviembre, a días de que se determine su continuidad en el servicio. ¿En qué posición está real ese funcionario de representar? Y esto
y por eso era el contexto al inicio de la presentación. Este problema es porque hemos desnaturalizado el sistema, el modelo que inspiraba a la función pública. O sea, el modelo era que la mayoría de los funcionarios estén de planta, esta regla del 80-20, ¿cierto? Porque el funcionario de planta tiene la estabilidad suficiente para decir, mire, yo le represento la ilegalidad. Mi continuidad no va a depender de esto. Pero si la mayoría de los funcionarios están a contrata, es complicado. Y finalmente, quiero referirme a un error clásico que cometen los funcionarios, es que pensar que la opinión del asesor jurídico del servicio les sirve de respaldo suficiente en cuanto a su participación en algún acto administrativo. Miren, ¿saben qué? Yo no estaba de acuerdo con la legalidad de esta orden, ¿eh? Pero me respaldé. ¿Cómo me respaldé? Le pedí la opinión al director jurídico. El director jurídico me envió un correo y me dijo que lo que estábamos haciendo era legal. Y ahora me están haciendo un sumario, no importa, voy a mostrar o un juicio de cuentas, voy a mostrar que aquí el director jurídico, que ni siquiera firmó la resolución por la cual me están haciendo el sumario, me dijo que esto era legal. ¿Qué pasa en la práctica? Llega a la Contraloría y dice, lo del director jurídico es una opinión. Ni más ni menos que eso. No lo exime de ninguna responsabilidad. Esa es la opinión del director jurídico. Director jurídico que ni siquiera estamos sumariando aquí porque no firmó la resolución. La resolución la firmó usted, ¿no? El funcionario dice, oiga, pero ¿cómo yo hice esto? Porque el director jurídico me dijo que era legal. ¿Y qué responsabilidad tiene el director jurídico? No, no tiene ninguna. Él da opiniones en derecho, ¿no? Él da opiniones en derecho. Pero las normas de exención de responsabilidad administrativa son las que acabamos de conocer. Y esto yo lo he visto en sumario, lo he visto en juicios de cuentas. Claro, habría que ver esa eventualidad de repetición. Pero hay que tenerlo presente, hay que tenerlo muy presente. Las opiniones de los directores jurídicos de los servicios son opiniones, no eximen de responsabilidad administrativa. Muchas gracias. Me van a excusar, pero el micrófono me sirve. Estoy bien disfónica. Quiero, en primer lugar, agradecer a nuestro expositor, a Daniel. La verdad es que quiero contarte, Daniel, que a pesar de los contratiempos, hoy día solo faltó el meteorito porque había fiesta de bienestar, había juntas calificadoras que estaban abriendo urnas. La verdad que pasó de todo. Así es que nos importaba mucho que las regionales también se pudieran conectar. Queríamos hacer la actividad en Hacienda, pero estaban todos los salones ocupados, así que el meteorito hoy día funcionó. Pero aquí estamos. Quiero decirte que hemos tenido cerca de 130 conexiones, 21 de las cuales son de las regionales, donde las personas se agruparon en torno a las regionales ANEIT para poder escuchar también en una actividad que, como dijo Carlos al principio, convocó también a los directivos del servicio, fundamentalmente porque para nosotros el que tú estés acá y le demos una naturaleza técnica al tema es de suma importancia, porque nosotros lo que queremos es contribuir a la discusión y a enfrentar flagelos que hay también en todos los servicios públicos, también en este, y que hay que buscar formas en que de manera efectiva podamos cuidar nosotros como asociación de funcionarios a las y los funcionarios. El tiempo ya nos permitirá conversar de más temas sobre el detalle de cómo representar la ilegalidad de la orden y lo que ha pasado en el servicio.
con también los detalles que tú nos estás dando respecto de cómo se hace para configurar una eximente, al menos en estas materias que tú indicabas, en materia civil, súper importante. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, ha construido una carrera. La organización, la Asociación de Funcionarios, vela porque desarrollemos carrera funcionaria, porque crezcamos como trabajadores acá, y por lo tanto arriesgar esa carrera y arriesgar a nuestras familias, arriesgar nuestros patrimonios personales por los trabajos que desarrollamos en esta institución o en otra, por supuesto que es relevante, pero sobre todo, y con la mirada que tiene esta organización, el cumplir de buena forma la función pública. Tú venías hoy día en la mañana, yo participé, ahí estaba en una junta calificadora también, pero estaba con la mitad de mi interés puesto en el seminario que estaba de integridad. Este mes es el mes en que además se celebra el Día Internacional en contra de la Corrupción, que es el día 9 de diciembre. Hay seminarios de integridad, a mí me hubiera gustado que hubieran tenido más participación. Me dio como alegría saber que acá teníamos un buen número de participantes, porque significa que es un tema que concita interés. Nosotros queremos cuidar a nuestros asociados, queremos también que nadie arriesgue su carrera, porque se enfrenta a una orden ilegal. Ahora yo más allá de eso, que es el contexto grueso y general del tema, a mí me gustaría al final repetir esa cita que tú haces en tu libro, que nosotros te vamos a invitar a que también después nos podamos interiorizar más del tema de las sanciones disciplinarias y esa otra materia, pero que dices que los funcionarios públicos no somos un grupo de ángeles organizados. Voy a decirlo como más o menos, pero dice en el libro, y así lo pusimos en la convocatoria, porque hay de todo. Somos un grupo de personas que ponen lo mejor que tiene, y ahí la verdad es que eso que tú nos estás diciendo, considerando además que tenemos a las personas de asesoría jurídica acá, es decir, que el subdirector nos dijo que iban a venir, Bárbara Olivares es la jefa del área de asesoría jurídica, y por supuesto que eso es algo que hoy día, incluso dentro de todo el conocimiento que nosotros podemos tener, llama la atención esto que tú estás diciendo. Entonces el punto es cómo hacemos para enfrentar varios temas prácticos. Tú cerraste con 3 temas que ya te íbamos a preguntar, pero hay otro que es más atingente a lo que tiene que ver con la decisión de tomar acciones que son indebidas. Cuando ya hay una decisión de tomar acciones indebidas, ¿cierto?, en que el que da la orden que no sepa, sino que sabe. Y ahí lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto?, es que queríamos desarrollar, bueno, contigo, con el servicio también, un trabajo para poder establecer una especie como de o líneas directas o un formato en que la consulta respecto de si es o no legal lo que me están diciendo pueda ser el paso previo a evitar el problema. No solamente el problema tan grave como es el que tú has planteado, sino un problema anterior, y es el problema que se genera con la jefatura. Con la jefatura, con los directivos, con el servicio, porque no ir remando hacia donde quieren muchas veces las autoridades, ¿cierto?, nos ponen un problema que arriesga la carrera funcionaria, sin necesidad de incurrir en la orden ilegal, pero arriesga la carrera. Entonces creo que ahí yo quería hacerte una primera pregunta y bueno, voy a mirar en el chat si hay otra persona interesada en consultar, pero ¿cuál sería en tu concepto la falla más frecuente que tú en lo que revisas, en los juicios de cuenta, en los procedimientos de la Contraloría, que se detecta en el procedimiento de representación, y qué buena práctica se podría recomendar hoy para que nosotros pudiéramos implementar al interior del servicio, en una mesa bilateral que sostenemos periódicamente, caminos para que los funcionarios puedan hacer estas consultas y que ellas sí sean vinculantes. Porque tú lo que dijiste al principio me hizo todo el sentido, no lo había pensado, esto de que la facultad no está en el listado de deberes, está en un artículo después. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo yo, voy a ponerlo ahí en el ejemplo más burdo, es decir, recién llegado a la administración del Estado, empezando a conocer mi trabajo, ¿cierto?, voy a tener la capacidad suficiente técnica incluso de decirle a mi jefe, no, represento la orden porque eso no es ilegal. La norma de la ley de la renta en el 107, que es súper difícil, dice que no. Muy difícil que pase eso. Entonces, ¿cuál es, en tu concepto, la forma en que pudiéramos, de manera práctica, mientras buscamos una solución más compleja, tratar de enfrentar los dos casos? Voy a decirlo así, el aprendizaje de los que llegan, de los nuevos, que se espera de ellos menos que de una jefatura,
Y segundo, la insistencia de quienes toman la decisión derechamente de avanzar con órdenes ilegales. Y ya luego miraremos el Zoom si es que hay alguna pregunta. Gracias. Gracias, Evelyn. Yo creo que el principal problema lo están hoy día ustedes salvando porque es el desconocimiento. Yo creo que el principal problema es que los funcionarios no saben que pueden representar una orden ilegal. Por lo menos en los casos que yo he visto, el funcionario ni siquiera sabía que el estatuto administrativo contemplaba la posibilidad de representar. Y luego, si tenían alguna noción de esto, no tenían la comprensión respecto de, por ejemplo, la insistencia, de que la insistencia tenía que ser por escrito, y se quedaban con la idea de que, mire, yo ya dije, o en una reunión, o por un correo que nunca fue insistido, que esto era ilegal. Entonces yo creo que lo que están haciendo ustedes va en el sentido correcto. Después esto lo pueden complementar con quizás algún formato de representación de ilegalidad, etc. Y por otra parte, y a veces nos pasa mucho esto en la administración pública, que capacitamos a los funcionarios y las jefaturas no van a las capacitaciones. Así que celebro que ustedes estén aquí hoy día. Porque la jefatura también tiene que entender que la representación de ilegalidad no es algo en contra de la autoridad. No es para ponerle piedra en el camino, no es porque se quiera entorpecer la gestión. Es simplemente que el funcionario, válidamente, de acuerdo al derecho, dice, oiga, cuidado, que esto, según mi criterio, yo soy un profesional, no soy un operador, soy un profesional del Estado, considero que esto puede ser ilegal. Entonces, revíselo usted con su equipo, y si con su equipo consideran que esto es legal, perfecto, yo voy a cumplir la orden. Pero yo creo que esta falta de conocimiento de ambas partes, por parte de los funcionarios, por parte de las autoridades, ¿cierto?, genera como una especie de sospecha en la representación de ilegalidad. Chuta, me representaron la ilegalidad una orden, y a lo mejor esa jefatura, como no entiende bien el sistema, puede pensar que es algo con otra intencionalidad. Entonces yo creo que si todos sabemos, funcionarios, autoridades, que esto es un sistema de protección para el funcionario, me parece que una jefatura razonable va incluso a estar de acuerdo con ser que represente la ilegalidad, porque le va a decir, mire, yo tengo el criterio A, usted B, pero está bien, represénteme nomás, no va a comprometer el patrimonio de su familia ni su carrera funcionaria porque no está de acuerdo con mi posición. Entonces yo creo que lo esencial es conocimiento. Gracias, Daniel. Le ofrezco la palabra a usted, a lo mejor a las áreas jurídicas, no sé si hay alguien que habla. Luis. Mire, me están haciendo una consulta aquí. Luis, dale. Bueno. Dame un segundito, Luis. Te van a conectar con el número. La mayor dificultad que podemos tener los funcionarios, que somos lejanos en general al lenguaje jurídico o al reglamento en general, digamos, sino que operamos más del sentido común muchas veces, es cómo reconocemos o identificamos una potencial ilegalidad para hacerla presente, porque para poder hacer presente algo no me basta la sospecha de que esto no me tinca. Necesito tener algo más fundamentado para representárselo al jefe, o si no me va a mandar a freír mono, me va a decir, está puro molestando. Entonces, ¿cómo yo abordo o analizo y ordeno las ideas que me permiten representar una legalidad desde mi poco conocimiento? Porque aquí hay abogados, pero habemos informarios que nos movemos en otro mundo, están nuestros auxiliares, nuestros administrativos, ¿ya?, que se mueven en otro mundo y que también reciben instrucciones que eventualmente los puede complicar. Me acordaba el caso del director de la PDI que mandaba a un administrativo a depositar la plata al banco, ¿ya? Y el administrativo no tiene por qué necesariamente saber que eso es ilegal. Entonces yo me pregunto eso, ¿eh? Nos pasaba también, Daniel, perdón, de repente con la conducción. De cosas prácticas, funcionarios nuevos que en una orden de trabajo, sin saber que la orden de trabajo era hacia allá, y no es hacia allá, y eso ya es un incumplimiento. Entonces, la verdad es que, como tú dices, el catálogo de
de deberes es tan amplio, tanto en lo formal como funcionario y como en lo técnico, en lo que hacemos cada uno de nosotros, que está difícil digamos, que sean digamos, todas posibles de abordar. Entonces, mientras tú hablabas, yo pensaba en esto como de la línea directa. O sea, mi jefe, Luis, mi jefe me dice que haga algo y no me suena mucho, entonces le pregunto a la línea directa, ¿será procedente que Luis me diga que yo me salga de la OT y vaya hacia otro camino? Ya, voy en camino, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a esperar que no cumpliré la misión del día. Entonces tiene que haber alguna forma o algún formato en que eso que es lo más básico, porque aquí apuntamos a todas las esferas, por eso que te decía, a todas las esferas, desde el error del funcionario de a pie, que a lo mejor no entiende entre una orden ilegal y una orden simplemente improcedente, discutible. Una orden ilegal, Daniel, te iba a preguntar eso también aprovechando la consulta de Lucho, ¿es solo una orden ilegal o una orden, por ejemplo, en contra de un reglamento interno? Si hay un reglamento interno que dice que uno tiene que hacer esto y uno hace B, eso también es una orden ilegal porque ahí no estaríamos en el rango, digamos, propiamente tal de la ley. Esa es la otra pregunta. Buena pregunta, buenas ambas preguntas. Yo creo que esto hay que verlo con sentido de realidad. Me refiero a su primera pregunta. Una alternativa sería muy, a mi juicio, irreal, decirle, mire, es que ustedes como funcionarios públicos todos tienen que ser conocedores del derecho y por lo tanto tener las capacidades y competencias y conocimientos para discernir si algo es jurídico o antijurídico. Yo creo que eso es irreal, porque esto no es sencillo. Yo creo que eso no va por ahí el asunto. Sin embargo, sin perjuicio de eso, ideal que todos los funcionarios, en la medida de sus posibilidades, al menos conozcan bien el estatuto administrativo, cuáles son sus obligaciones, ¿cierto? Pero claro, hay órdenes en que hacer que el acto sea antijurídico es complejo, o lo que decía Evelyn, ¿cierto? Bueno, quizás no va contra la ley, pero quizás contra el reglamento. Yo creo que aquí, para abordar ese problema que usted plantea, los gremios pueden cumplir un rol fundamental. Quizás yo como funcionario, oiga, no me pidan que me aprenda todas las normas ni pueda hacer un análisis jurídico, pero quizás mi gremio me puede apoyar. Quizás mi gremio me puede apoyar y mi gremio sí puede tener las herramientas directas e indirectas para ayudarme a tomar esa decisión. Y decirle a sus asociados, mire, si alguna vez tienen dudas sobre la ilegalidad de la orden, nosotros dentro de nuestras actividades contemplamos un apoyo para ese tipo de casos. Nosotros, ¿por qué? Porque el funcionario le va a pedir apoyo al gremio cuando esté sumariado. Eso es lo que pasa en la práctica. Ahí se genera la conversación, ¿cierto? Mire, me hicieron un sumario, esto me parece que era ilegal, etc. Pero el apoyo del gremio podría estar ahí. Tengo dudas sobre la representación de este acto, sobre la legalidad. ¿Me podrían ustedes apoyar a discernir esto, ayudar a apoyar a cómo representa la ilegalidad, apoyar en las dudas? Por el patrimonio de la ley, porque si no es vinculante la opinión de asesoría jurídica y nosotros le decimos algo al funcionario, después nos van a demandar a nosotros. Así que vamos a tener que buscar en la consulta con la Contralora. Claro, bueno, hay que explorar esas alternativas, ¿cierto? Yo creo que siempre es bueno que el funcionario pueda acceder a un apoyo, una orientación de tipo jurídica. Sin duda que desde luego es relevante la que viene desde el propio servicio, pero hay ámbitos de discreción importantes también dentro de los servicios, entonces es bueno otra mirada, ¿cierto? En los temas jurídicos no todo es blanco o negro, hay distintas posibilidades. Y respecto de si hay que interpretar la representación de ilegalidad como ley en sentido estricto o incluye lo que podríamos decir la juridicidad, ¿cierto? Sí. Que esté ajustada la orden al ordenamiento jurídico en general, yo creo que hay que entenderla en ese sentido, amplio, sí. No solamente hacer un test de normas de rango legal versus la orden, sino que el ordenamiento jurídico en general. Por lo tanto, si yo veo que la orden va en contra de lo que dice el reglamento X de pago de subvenciones, yo tengo que representar esa... Porque además eso no está tan difícil de armar. Ese reglamento es expresión de una ley, ¿cierto? Y es parte del ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, yo creo que sí se justifica representar. Había una pregunta solamente en el chat que yo alcancé a visibilizar entre la diferencia entre ilegalidad e ilicitud. Bueno, pero tú respondes con esto en general, que se trata de todo incumplimiento normativo, por decirlo así. Yo quiero agradecerles la presencia. No vamos a hacer más consultas, pero sí vamos a quedar en contacto con el profesor porque, como les habíamos dicho en la invitación, él debe retirarse para poder hacer sus actividades. Pero yo quiero cerrar con la cita, ahora sí bien hecha, de su libro, que dice que la administración pública no es una comunidad de ángeles. En efecto, como toda organización humana, se encuentra compuesta por personas que tienen sus propias creencias, juicios, intereses, valores, etc. Así, los funcionarios públicos, como todas las personas, son falibles, razón por la cual pueden equivocarse o actuar por intereses distintos a los considerados como socialmente valiosos. Esto está en el libro de Sanciones Disciplinarias, un análisis funcional del profesor Silva Horta, y nosotros queremos cerrar con eso porque nos parece importante saber que a veces es un error, pero a veces es una decisión de perseverar en una acción ilegal. Y es ahí cuando nosotros como asociación vamos a tomar todas las medidas también para apoyar a nuestros funcionarios, porque las carreras funcionarias aquí en el servicio, Daniel, han permitido construir un proceso importante de estructura, de modelamiento de carrera, donde cerca del 80% de los funcionarios están en planta, y que por lo tanto hoy día el cuidado de la función pública también alcanza al cuidado de nuestros funcionarios, y es para allá donde queremos ir, a cuidar que tengan las herramientas y el apoyo de la organización también y de su servicio para que esas cosas no pasen en el futuro. Así que muchas gracias. Yo les quiero dar un aplauso a todos los que están conectados, a ustedes que estuvieron acá y por supuesto a nuestro expositor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias.